En este video te voy a traer los 5 decks que están rompiendo el meta en Pokémon TCG Pocket. Recuerden que ha venido la nueva expansión que se llama Purga Espacio Temporal y ya están saliendo los decks que están rompiendo los torneos. Los decks que te voy a mostrar a continuación ya han ganado mínimo un torneo y están considerados dentro del meta, así que empecemos. El primer deck que te quería mostrar es el deck de Weavile X y Darkrai X. Este deck, supongo que lo has visto, te ha ganado muchísimo porque es un deck bastante fuerte, es un deck muy sólido, es un deck bastante molesto porque es extremadamente rápido. Simplemente nada más evolucionas a Weavile y ya vas a empezar a reventar. Y si llegan a bajar a Darkrai en la parte de atrás va a estar haciéndote daño y va a reventar a cualquier Pokémon que pongas enfrente. La verdad que este deck es bastante sólido, así que si te ha salido alguna de estas dos cartas, vételo armando. El siguiente deck que te voy a mostrar es el deck de Palkia. El deck de Palkia termina siendo un deck bastante sólido, ya que Manaphy va a ser el Pokémon que les va a estar surtiendo de energías al principio y ya después de eso pues va a ser bien difícil que te puedas quitar a Palkia de encima. Así que si sale este deck primero tienes que derrotar a Manaphy para que no los esté cargando de energía, si no ya valiste porque Palkia va a ser muy difícil que lo puedas tumbar. Ahora obviamente si tienes suerte con Misty pues vas a poder reventar desde el principio, pero este es un deck bastante rápido que te va a servir. El siguiente deck que te quiero mostrar es el deck de Magneson. Este deck es bastante interesante porque Magneson hace bastante daño y aparte lo vas a cargar muy rápido gracias a Magneton. Obviamente tenemos un tanque llamado Druddigon que va a estar tanqueando todo el daño y aparte de eso vas a tener a Darkrai en la parte de atrás para estar haciendo daño constante. Este deck es un deck de desgaste y ya simplemente al último cambias a Magneson y derrotas al enemigo. Es un deck bastante bueno, lo estuve probando, no lo tengo todavía completo, me falta un par de cartas pero lo veo bastante sólido. Ahora viene mi deck favorito y es el que estoy utilizando y es el deck de Pachirisu. Así es, Pachirisu es un deck extremadamente rápido, muy rápido vas a empezar a hacer daño. Es un deck bastante completo ya que Pachirisu va a hacer ataque muy rápido, en lo que vas cargando a Pikachu para tener todos los Pokémon en el campo y poder hacer 90 de daño. Zapdos te va a servir de tanque, ya que Zapdos lo puedes mandar al frente y si le pones el casco va a ser un gran tanque. Así que vas a poder tanquear con Zapdos, vas a hacer daño rapidísimo con Pachirisu, también puedes hacer un buen daño con Pikachu si tienes todo el tablero completo. Y la mejor aún es que vas a poder hacer cambio de estos personajes tranquilamente porque nada más te piden una energía de retirada. Este deck me ha gustado muchísimo, es extremadamente rápido. Si quieren mandar hacia atrás a los enemigos, con Cyrus vas a poder regresarlos tranquilamente. Con Dawn vas a poder mover una energía de un lado a otro en caso de que ya nada más lo hayas cambiado gracias al X-Speed. La verdad es que este deck es extremadamente rápido, me ha gustado muchísimo, tengo un win rate muy alto con este deck. De hecho la mayoría de los decks que estás viendo ahorita tienen un win rate arriba del 50%, así que andan reventando en esta expansión. Y bueno, por último te voy a dejar otro deck de Palkia y este es con Greninja. Este se basa en un daño constante gracias a Greninja, aparte Palkia lo vas a ir cargando, tienes de tanque a Druddigon. La verdad que este deck está hecho de puros tanques porque Palkia tiene 150, Druddigon empieza a eliminarlo poco a poco mientras está jodiendo a Greninja en la parte de atrás. Aparte de eso le puedes poner casco a Druddigon o también un casco a Palkia. Derrota a un enemigo 150 con un casco. No, la verdad es que este deck es bastante molesto. Es un deck muy defensivo, así que si te enfrentas a este deck te va a costar trabajo. Así que bueno, ¿qué te han parecido estos decks? Si te han gustado no olvides dejarme un buen like, suscribirte y estar al pendiente porque cuando salga un nuevo deck te lo voy a estar trayendo al canal, ya que van a estar saliendo decks raros, así que cuando encuentre un deck raro que esté sorprendiendo te lo voy a estar trayendo al canal. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video.